Ok, chicos, yo creo que ya ahí van entrando. Ujú. Voy a volver a compartir. Ustedes me dicen si la ven, chicos. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, ok. Entonces íbamos con las oraciones transitivas. El verbo transitivo deja pasar la acción y esta recae sobre la persona o el objeto, ¿verdad? But lovers never do have a lick of sense. It's like tickling a tiger. Ahí alguien nos puso música. Que se me quedó pegada. Ok. Ejemplo, Juan compró comida para llevarla. Susana mira el reloj. Ok. A las oraciones transitivas, ellas necesitan un complemento directo, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que es una oración transitiva? Porque tiene que responder a la pregunta, Juan, por ejemplo acá, Juan compró comida para llevar. Ujú. ¿Qué compró Juan? Chicos, ¿qué compró Juan? Comida, profe. Entonces es una oración transitiva. ¿Por qué? Porque la acción compró o el verbo compró, ahí comprobada con ¿cómo se llama? Con tilde, ¿verdad? Esta acción o este verbo recae sobre Juan. Entonces, si la pregunta ¿qué compró Juan? O sea, no la puedo responder es porque no es una oración transitiva. Susana mira al cielo. Chicos, ¿qué mira Susana? El reloj. No, profe. Mira, dije el cielo, el reloj es. Susana mira el reloj. ¿Qué mira Susana? Mira el reloj. Entonces me la está respondiendo. Oraciones intransitivas son verbos intransitivos, aquellos que se pueden formar por sí solos un grupo predicado normal verbal. Ejemplo, frases con verbos intransitivos. Mi madre sonrió, ¿verdad? Al igual que anteriormente, son verbos que no necesitan de ese complemento directo. Con esto, mi madre sonrió, ya yo puedo decir que es un verbo, que es una oración intransitiva. Los perros juegan, el ladrón huyó, ¿verdad? Este tipo de oraciones puede llevar otros complementos. Mi madre sonrió en la playa, entonces es un complemento eh, circunstancial, ajá, de lugar, circunstancial de lugar. Mi madre sonrió eh, ayer, circunstancial de momento, ¿verdad? Pero de complemento directo no lleva, ¿verdad? Porque no lo necesita. Por ejemplo, acá si yo digo mi madre que sonrió, o sea, no me contesta la pregunta. Más si yo digo, Juan compró pan, ¿qué compró Juan? Pan. Entonces me está respondiendo la pregunta. Vean que las oraciones intransitivas no la responden. Mi madre sonrió. ¿Qué sonrió? Y no sé. ¿Ves? Porque el verbo por sí solo ya da como un significado. Ok. Chicos, ¿cómo ven esta parte? Bien, profe, nada más. No sé,
¿Cuántas oraciones usted dio? 4, ¿verdad? 4, ajá, sería oración copulativa, que son ser, estar y parecer, con esos verbos. Entonces, eso es muy Ujú. fácil. Entonces, tiene que tener un atributo, ¿verdad? Entonces, Juan es inteligente. Entonces, el sujeto Juan, verbo es, y el atributo es Atributo. inteligente. Ajá. Si, por ejemplo, lleva el verbo ser, estar o parecer, entonces por ahí estamos bien, pero lo que viene en el predicado no es un atributo, entonces, ¿qué pasa? Que no es una oración copulativa, ¿verdad? Porque la oración copulativa necesita el atributo. El Mm, verbo une el atributo con el sujeto. La predicativa, ¿verdad? Son aquellas oraciones que no necesitan ese atributo, como María, ¿qué puede ser? María, Trabajó. ajá, sí, por ejemplo. Sí, María trabajó, entonces no necesita como ese complemento, ¿verdad? No necesita ese atributo, ya por sí solo el verbo, o sea, el verbo no necesita unirlo con el predicado, ¿verdad? Ya por sí solo el verbo le está dando ya la lógica. La oración transitiva es la que necesita el complemento directo, ¿verdad? Entonces, Juan compró pan, ya no necesitamos ese verbo ser, estar o parecer, sino que puede ser Juan compró, Juan eh, para ver, Juan cantó, Juan llevó empanadas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué llevó Juan? Empanadas. ¿Ves? Entonces, eso es una oración transitiva. ¿Cuáles son las intransitivas? Las que no necesitan el complemento directo. Vean que son diferentes a las copulativas, ¿verdad? La copulativa lleva el atributo. La transitiva lleva el complemento directo, ¿verdad? La intransitiva no necesita complemento directo. Puede tener otro tipo de complemento como de circunstancia, de tiempo, de modo, ¿verdad? Pero no necesita ese complemento directo. Profe, ¿cómo es que se llama la que no lleva atributo? La predicativa, Predicativa y la que lleva atributo, copulativa. Ok. copulativa o atributiva también puede ser. Atributiva o sin atributo, perdón, disculpa, es que se me fue. Con atributo es copulativa o atributiva. Copulativa. Ajá. Y Ok. sin atributo sería oración predicativa, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ujú, ujú. Ok, voy a compartir. Recuerden que de la semana pasada no hicimos práctica de las figuras literarias, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? No, profe. No. Nos hace falta hacer práctica de figuras, o sea, nos hace falta hacer más práctica, ¿verdad? De figuras literarias de este tema. Vamos a ver, vamos a buscar ahí. em, ¿Alguno tendrá alguna oportunidad de buscarse algún examen de octavo de los que hicieron en diciembre? ¿Algún conocido o algo así que nos lo ayude a compartirlo? O del año pasado, inclusive. Ok,
vamos a irnos. Vamos a hacer esta, que sería la primera. Recuerden que la primera es como de comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces dice, puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educarlos y son, por lo tanto, los primeros y principales educadores de ellos. Este deber de la educación familiar es de tanta Profe, perdón. Ujú. Yo creo que esto lo vimos la semana pasada, sí. Ok, Profe, esa ya la hicimos. ya la hicimos, ok. Sí, profe, esa ya la hicimos. Sí. Entonces, ¿hasta dónde más o menos llegamos? Mm, Todavía un poco más para ver. ujú. Como características de la novela, y eso sí. Sí, Eh, eso contexto sociocultural, también. género literario, cuento. Repitámoslo. No, muy nada. Ok, para repasarlo, ok. Dice, mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. El fragmento anterior presenta características del género literario cuento porque es breve, expone un tema de forma crítica, expresa los sentimientos del yo lírico, utiliza lenguaje figurativo además de la métrica. ¿Cuál sería, chicos? La D. Ok. ¿Quién más dice? ¿O qué más le parece que es la D o o que sea otra? Ok, chicos, bien. Aquí yo leo el fragmento, ¿verdad? Pero yo me voy más que todas las características, a lo que yo estudié, de lo que la profe me dio en el documento, que venían las características de todos los géneros literarios. Y dice que el cuento es breve. Yo me acuerdo bien que el cuento era chiquitito, ¿verdad? Y que la novela era grande. Dice que expone un tema en forma crítica. Entonces yo me acuerdo que la profe habló mucho del ensayo y dijo que el ensayo era crítico y que yo podía tomar un tema de la actualidad y hacer mi propia crítica con mis propias palabras. Entonces, quiere decir que la B no es porque eso pertenece al ensayo, entonces no pertenece al cuento. La C expresa los sentimientos del yo lírico. Yo me acuerdo que el yo lírico era la poesía, entonces tampoco es del cuento, también la descarto. Y la D utiliza lenguaje figurativo además de la métrica. Y yo me acuerdo que el lenguaje figurativo era construcción, figuras de construcción y literarias, y eso era un verso, eran versos y era un juego de palabras, ¿verdad? Inclusive muy subjetivo y muy romántico, ¿verdad? Y muy, ¿cómo te digo? Dime, Ali. Profe, Ujú. no podemos ir a las preguntas del tema que vimos hoy. Es que quedé como un poquito confundida, o como para ver más o menos Ok, cómo. ok, ahorita abajo vamos a responder esto y ya bajo a lo de hoy. Ok, Gracias, entonces, profe. ajá, entonces dice que utiliza el lenguaje figurativo además de la métrica, ¿verdad? Entonces, el lenguaje figurativo eran figuras literarias y de construcción, donde venía un lenguaje muy romántico y inclusive venía métrica y venía musicalidad y venía todo eso. Entonces resulta que la B, la C y la D no son. ¿Cuál quedaría, chicos? Que es breve. La A. Es la A, ¿verdad? Y recordemos que el cuento es breve. Bueno, la, Yo tenía la duda, profe, de que sí era la A, pero la A, ajá. sí, Por es que eso, no sé, esto de las métricas todavía yo no lo.
Sí, No lo, todavía no no- lo maneja tanto. Por eso yo les di el documento de hoy, porque la semana pasada vimos cuento y novela. Entonces, ¿cómo se llama? Solamente esas dos son las que más vienen, porque ustedes ven, por ejemplo, en este documento viene del cuento. Yo no sé si más abajo viene de la novela, pero vienen características de los demás. Entonces, si ustedes, bueno, lo di hasta hoy, por supuesto que no se las van a aprender tanto, a no ser si lo tienen abierto, no sé, o impreso. Pero les va a servir para descartar, como en este caso, que si vamos por descarte, vemos que una pertenece al ensayo, las otras dos pertenecen a la poesía y me queda la A, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Ahora bien, vean chicos, lo que la compañera decía, digamos, nos hace falta práctica de las figuras literarias y de construcción, nos hace falta más práctica de esta parte, ¿verdad? Y nos hace falta práctica de lo que vimos hoy. Yo iba a ir en orden, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irnos. El género literario de la novela viene acá, ¿verdad? Pero vamos a irnos, si nos da chancecito, nos devolvemos aquí, porque sí, es necesario que practiquemos mucho, mucho esta parte, ¿verdad? Eso viene como al final, vamos a... Ven que aquí viene del tipo de narrador también, pero la próxima semana, esta semana, bueno, es Semana Santa, la siguiente, como ya no hay temas que ver, entonces nos vamos a ir en toda la clase a revisar como este tipo de documentos para ir haciendo práctica, más la práctica que me pidieron que les enviara. Ok, vean aquí. Ajá. Ven que vienen, creo yo que son como 4 preguntas. Dice, lea el siguiente fragmento. Mis mejores amigos, dice, selecciona la opción que completa el fragmento anterior como una oración copulativa. Son muy humildes, viven en Guanacaste, tienen gustos similares, estudian en el extranjero. La A, profe. Ujú. Ahí está muy, muy fácil de identificar porque tiene el verbo ser, que sería son, tiene un atributo, muy humildes, ¿verdad? Mis mejores amigos, que sería el sujeto, ahí está dando un atributo. Las otras no tienen el verbo ser y estar, ¿verdad? Entonces, ahí no sería oración copulativa. La compañera que dice que, la que me acaba de hablar, ¿quién era? Arlene era. Sí, profe. Ajá, ¿cómo viste esta? Sí, sí, la entendí esa, profe. Sí, ok. ¿Ves? No viene tan... Ok, vamos a ver esta otra. Profe, Ujú. prácticamente lo del atributo es como algo que los caracteriza, digamos, ¿verdad? Es exactamente eso. Con solo que sepamos, no es Exactamente tanto eso. el ser y estar, Ajá, sino más el atributo, el creo, atri- ¿verdad? sí, el atributo y que tenga el verbo ser y estar, ¿verdad? Ujú. Porque puede tener el verbo ser y estar, ¿verdad? Porque a veces vienen trampillas, ¿verdad? Entonces, Pero el atributo no podría faltar. exactamente, ¿verdad? Si falta el atributo, no es copulativa, ¿verdad? Porque a veces ellos son muy bandidillos. Entonces, para probarlos a ustedes si saben o no, entonces, Juana está, ahí está el verbo, ¿verdad? En la playa, pero no tiene el atributo, ¿verdad? En la playa no dice nada de Juana. Pero Ujú. si yo digo, Juana es inteligente, tenemos el verbo copulativo y también tenemos el atributo. Nos está diciendo que Juana es inteligente, ¿verdad? Dice, los seres humanos. Selecciono la opción que completa el fragmento anterior como una oración predicativa.
Ok, son amables, están muy felices, protegen el planeta cada día, serán responsables de sus acciones. ¿Cuál sería? La C. La C. Porque vean que las otras opciones vienen con los verbos copulativos. Entonces no es una oración predicativa. Ok. Vamos a ver. Lea el siguiente fragmento. Andrés, selecciona la opción que completa el fragmento anterior con una oración transitiva. Bueno, ¿qué dice Andrés? Dice, vive en Cartago, es un hombre honesto, leyó un libro interesante, estudió en la Universidad Nacional. Vive en Cartago, profe. ¿Es eso? Ok, si responde a la pregunta ¿qué vive Andrés? Es perdón, es transitiva. Entonces es un hombre honesto. Ah, no, porque eso sería una que trae una Sí, es atributo. un atributo. Entonces está leyendo un libro interesante, pero bueno, Entonces la otra, seguir con la otra, sino la última. ni modo. Sí. Dice, Andrés leyó un libro interesante. ¿Qué leyó Andrés? ¿Qué leyó Andrés? Un No, libro, un libro profe. interesante. Un libro interesante. Entonces es opción C. Ok, vamos a ver. Dice, cada mañana selecciona la opción que completa el fragmento anterior como una, seleccione la opción que completa el fragmento anterior como una oración transitiva. Ok, cada mañana tomo jugo natural, camino por el barrio, trabajo alegremente, desayuno rápidamente. Profe, la anterior era transitiva también, ¿verdad? Ajá, la anterior era transitiva. Recuerden que Jugo la natural. Ah, Tomo jugo jugo natural. natural. ¿Qué tomo cada mañana? Jugo natural. ¿Sí? Porque vean que la otra, ¿qué camino? Por el barrio, no la responde. ¿Qué trabajo? Alegremente, no me responde. ¿Qué desayuno? Rápidamente, no me responde la pregunta. ¿Qué tomo cada mañana? Jugo natural, entonces sería opción A. Esa sería la transitiva. Recuerden que la transitiva es la que lleva un complemento, ¿verdad? Y dice que seleccione la opción que completa el fragmento anterior con un complemento circunstancial. ¿Qué quiere decir que es de la circunstancia, verdad? Vamos a ver. El entrenador explicó la nueva alineación, las técnicas del juego, con mucha paciencia, las debilidades del rival. Esa última deberían de darla como apelación. Recuerden Ahí que podrían ser Pues, dos, ¿verdad? La nueva alineación y las tácticas del juego. sí, por eso te digo que esa última podrían darla en ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó. ¿Qué di?
Apelación. En apelación, ajá. A veces viene, ¿verdad? Porque están mal redactadas o porque las opciones ninguna concuerda o porque concuerdan más de una. Entonces viene un asterisco, entonces viene en apelación, entonces se las dan por buenas. Ujú. Pero de circunstancia, la nueva alineación, las tácticas del juego, con mucha paciencia, las debilidades del rival. Sí, ahí habría que como que analizarla un poco más. ¿Cuál me dijiste? Profe, pero también con mucha paciencia no es circunstancial, por ser Sí, por parte de paciencia. sería como la más que se le acerca, ¿verdad? Porque es la circunstancia, La otra es la nueva alineación no es y no es como circunstancia. circunstancia. ¿Sí? Y las tácticas del juego tampoco es circunstancia. Tampoco, ni Bueno, el, sí, podría, más o menos. sí, y las debilidades del rival. Ahí quedaría como entre la B y Pero, la pucha, C. está difícil esa, profe. Por eso te digo que esa podría ser como, restaría ver como los resultados de ese examen, a ver cómo calificaron esa. Vamos a ver. Ok. Entonces la compañera que quería práctica de esto, ¿qué le pareció? Bien, profe. Bien, ok. La próxima, bueno, ya después de Semana Santa, entonces lo que vamos a hacer es, voy a buscarme, si pudieras, que no sé si en el instituto tal vez estará el último examen, tal vez la otra compañera de español lo tenga, voy a preguntarle y a ver si se pudiera hacer como por lo menos uno más reciente. Es que los más recientes son los del 2019, ¿verdad? Porque recordemos que en el 2020 no hubieron exámenes hasta diciembre. Entonces, vamos a irnos arriba para hacer práctica dentro de 15 días de todo, o sea, de todo el examen, ¿verdad? De los géneros literarios, del narrador omnisciente, protagonista testigo, de los, del habla, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Registros del aula. Del registro de habla, este, el directo y el indirecto, ¿verdad? Este, y figuras literarias, porque de las figuras literarias sí viene mucho, vienen varios. Bueno, vean que viene las palabras monosílabas, la tilde diacrítica, pero de esta sí lo habíamos visto y sí había quedado bien, ¿verdad? Ahí ustedes pueden volver a revisar un poquito. Profe, De yo los, apenas voy por la tilde crítica. de los tipos de letras, pero eso es como más sencillillo, ¿verdad? De ortografía, que sería cuando van dos puntos, de comas, esas cosillas es como más de ustedes, ¿verdad? No tanto bueno, sí de práctica, pero es más sencillo que ustedes en su casa se pongan, ¿verdad? Como esas cosillas. Y que aprovechemos el tiempo de clase como a estas otras, ¿verdad? El tipo de párrafo, ¿verdad? Que eso lo vimos hace días, entonces volverlo a repasar, como volver a repasar todos estos temillas, ¿verdad? Con un examen de estos, entonces se van repasando y van refrescando ustedes también. Okay. Voy a buscar por la que yo iba, que era como las características, creo, de la novela. Vamos a ver. Este fue el que leímos, el siguiente. Vamos a irnos acá. Dice, los otros rieron y le estrecharon la mano. Antes de marcharse, formaron una hilera como si fueran soldaditos de juguetes y saludaron estirando un brazo al frente como padre había enseñado a saludar a Bruno, con la palma de la mano hacia abajo, levantando el brazo con un firme movimiento mientras gritaban las dos palabras que a Bruno le habían enseñado que debía decir siempre que alguien se los dijera a él. El fragmento anterior
presenta una característica del género literario novela porque utiliza la exposición en el trama, narra los hechos mediante prosa, resalta valores y buenas costumbres de la época, propone un conflicto dramático en los personajes. ¿Cuál sería? Profe, narra los hechos mediante prosa, ¿sabes? Ajá, esa sería la que más, ¿verdad? Se parece a las características, ¿verdad? Ujú. Porque el trama no es una característica. Resalta valores y costumbres de la época no es una característica. Propone un conflicto dramático entre los personajes tampoco, entonces sería eso. Ok, vean aquí sobre el narrador. Y esto a veces les cuesta mucho porque confunden el omnisciente, el testigo, ¿verdad? Dice, Sherlock Holmes me recibió cordialmente, sin formular comentarios o preguntas. No obstante, debo confesar que el día siguiente, que era el 16 de noviembre, comenzó bajo malos auspicios. Sherlock Holmes estaba malhumorado y taciturno, retrepado en su sillón, arropado en su patín color ratón y con una pipa de madera de cerezo en la boca. Hojeaba los periódicos de la mañana haciendo de vez en cuando un comentario irónico. Las aventuras de los 7 relojes. Dice, el fragmento anterior se presenta el narrador testigo porque relata lo observado, narra sus propias vivencias, conoce a perfección el mundo interior del personaje, presenta una visión crítica ante los acontecimientos sucedidos. ¿Qué creen ustedes? Relata lo observado. Relata lo observado, porque recordemos que narra sus propias vivencias, es el protagonista, no es el testigo. Conoce a la perfección el mundo interior de los personajes, es el omnisciente, que no interviene en la obra, pero conoce todo lo de los personajes. Bueno, ya se lo dije, presenta una visión crítica ante los acontecimientos sucedidos. Eso es del ensayo, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, aquí viene más del narrador. Dice, Itacha llora al sentir que su vaca no volverá. Chicos, si se termina, porque no sé cuánto falta de la reunión. Ya vi que ya faltaban 10 minutos hace un ratito, entonces por si se termina, entonces ya ustedes saben, ¿verdad? Que dentro de 15 días iniciamos con pura práctica, ¿verdad? Y les mando una práctica de aquí al viernes o sábado, ¿verdad? Itacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se le ha porque se ha matado el río. Está aquí a mi lado con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. El tipo de narrador que presenta el fragmento anterior, testigo intervienen para contar la historia de Tacha, omnisciente tiene dominio total de los acontecimientos, protagonista reproduce su propia historia a través de la narración, omnisciente conoce a fondo el mundo interior del personaje principal. Entonces, ¿ustedes qué creen? Profe, es testigo. Es testigo. Es muy evidente que es testigo porque dice, y Tacha llora al sentir que su vaca, ¿verdad? Está narrando lo que ve, lo que vio. Y dice, está aquí a mi lado. Recordemos que el omnisciente no se incluye en la obra. Entonces no podría decir está aquí a mi lado, ¿verdad?
El omnisciente lo que haría es describir a Tacha, ¿verdad? El sentimiento, y él sabe lo que está sintiendo Tacha y sabe lo que está sintiendo la vaca y todo lo demás. Pero no se incluye ni dice que está aquí ni que no, ¿verdad? Entonces ahí se distingue. Bueno, chicos, dejémoslo hasta acá. Entonces quedamos para de hoy en 15 con pura práctica y de hoy en 22, ya la última también con dudas, todo lo que ustedes necesitan saber, ¿verdad? Entonces, que pasen buena noche. Igual, profe, ese examen usted lo mandó, ¿verdad? También. Sí, yo creo que yo lo mandé. Si no, cualquier cosa me lo piden y se los vuelvo a enviar. Bueno, por ahí, buenas Si noches. no lo tuvieran, sí. Gracias, Buenas profe. noches. Bueno. Gracias. Bueno.